Ok, entonces ahora nos toca estudiar la sección 33.4 correspondiente a la energía transportada por ondas electromagnéticas. Entonces, las ondas electromagnéticas transportan energía a medida que se propagan a través del espacio y a su vez pueden transferir energía a los objetos que se encuentran en su trayectoria. Entonces, podemos simplificar o podemos más bien imaginarnos esta situación. Como bien sabemos, el Sol emite radiación en forma de una onda electromagnética. Y bueno, todos estamos conscientes de que nosotros podemos obtener esa radiación simplemente si salimos afuera y recibimos el sol, ¿verdad? Inclusive si no nos cuidamos, nos podemos quemar a causa de esta radiación, ¿verdad? Que viene del sol. Entonces, este es un ejemplo bastante claro de que las ondas electromagnéticas transportan energía. En este caso, el sol transporta energía en forma de radiación y esto se puede ver si nos exponemos mucho tiempo al sol sin ninguna protección y nos vamos a quemar. Entonces, la razón de flujo de energía en una onda electromagnética se describe mediante el vector de Poynting. El vector de Poynting lo represento con una S, ¿verdad? Y por definición es 1 sobre mu sub 0 por el producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético. Y el vector de Poynting se desplaza en la misma dirección que la onda. Es decir, si la onda tiene una dirección de propagación en el eje Z, entonces el vector de Poynting va a tener una dirección en el eje Z. Y las unidades del vector de Poynting son watts por metro cuadrado, y vamos a hacer el análisis para llegar a esta conclusión de que las unidades del vector de Poynting son watts por metro cuadrado. Entonces, vamos a analizar dimensionalmente lo que es el vector de Poynting, ¿verdad? Entonces tengo el campo magnético, el campo eléctrico y mu sub 0. Entonces tengo Newton sobre Coulomb por Tesla dividido entre Tesla por metro sobre amperio. Puedo cancelar ahí los teslas y me queda que esto es Newton por metro dividido entre metro cuadrado por segundo. Y el vector de Poynting entonces sería Newton por metro, lo transformo a Joule y me queda abajo metro cuadrado por segundo, y el Joule sobre segundo lo transformo a Watt. Entonces me queda que el vector de Poynting tiene unidades de watts sobre metro cuadrado. Entonces la magnitud del vector de Poynting S representa la energía por unidad de área. Ok, aquí podemos ver que el campo eléctrico está en el eje J positivo, el campo magnético está en el eje Z positivo y la dirección de propagación de esta onda sería en el eje X positivo. Por lo tanto, el vector de Poynting va a tener una dirección en el eje X positivo. Entonces, para una onda electromagnética plana, tenemos lo siguiente. Vamos a calcular el vector de Poynting para una onda electromagnética plana. Por definición, el vector de Poynting es 1 sobre mu sub 0 por el producto cruz de E con B. Y recuerden que en una onda plana, E cruz B, E cruz B simplemente va a ser E por B, porque los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares en una onda plana. Por notación, el campo eléctrico lo voy a representar con una E X, T, y el B con y el campo magnético con B con X, T. Esto nada más para denotar la dirección de propagación, ¿verdad? Y agregarle la variable temporal, ¿verdad? A los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, por lo tanto, la magnitud del vector de Poynting es E multiplicado por B dividido entre mu sub 0, y me acuerdo que el campo magnético es igual al campo eléctrico dividido entre la velocidad de la luz, y esto lo puedo cambiar en mi ecuación del vector de Poynting, lo cual me queda que es E al cuadrado dividido entre mu sub 0 por C. Y esto sería el vector de Poynting en términos únicamente del campo eléctrico. También puedo expresar el vector de Poynting únicamente en términos del campo magnético, que sería C por B cuadrado entre mu sub 0. Esto le puedo hacer la relación que yo utilicé, ¿verdad?, anteriormente, y lo sustituyo. Entonces ahora vamos a calcular la intensidad de la onda. Entonces la intensidad la represento con una I mayúscula
y la intensidad corresponde a el I promedio, ¿verdad? Que eso es el valor medio del vector de Poynting, y el vector de Poynting es un vector que se representa, bueno, que tiene una representación de S de X, T, ¿verdad? Nada más para denotar que se está propagando, ¿verdad? O tiene una dirección en X y también depende del tiempo. Y el valor medio va a ser igual a 1 sobre T mayúscula, que es el periodo, por la integral de 0 a T mayúscula de Sx, T de T. Entonces, la intensidad va a ser 1 sobre el periodo por la integral, ¿verdad? Y vean que yo voy a sustituir el vector de Poynting, ¿verdad? Con la relación del campo eléctrico al cuadrado. Entonces, esto sería 1 sobre mu sub 0 por C por la amplitud del campo eléctrico, ¿verdad? Que sería E max al cuadrado por el coseno al cuadrado, ¿verdad? De Kx menos Wt de T. Saco de la integral todo lo que no depende del tiempo. Entonces, la intensidad me queda que es E cuadrado max dividido entre mu sub 0c por, y vean que abro un paréntesis, ¿verdad? Entonces ese paréntesis es 1 sobre el periodo por la integral de 1 hasta t por el coseno al cuadrado de de Kx menos omega t de t, y toda esta integral me da un medio. Esto ya es una integral a estas alturas conocida, y por lo tanto me queda que la intensidad es E al cuadrado max dividido entre 2 entre mu sub 0 por C. Entonces, consecuentemente, yo sé que la intensidad es igual al S promedio, y esto es igual a E max por B max dividido entre 2 por mu sub 0, que esto es lo mismo a E al cuadrado max dividido entre 2 veces mu sub 0 por C, y esto también es igual a C por B al cuadrado max dividido entre 2 veces entre mu sub 0. Estas son las tres maneras de representar la intensidad. Ok, entonces ahora por último vamos a recordar la densidad del campo eléctrico, que es un medio de epsilon 0 por E cuadrado, y la densidad de el campo magnético, que sería B cuadrado dividido entre 2 veces mu sub 0. Entonces partamos de la densidad del campo magnético, ¿verdad? Que es B cuadrado dividido entre 2 veces mu sub 0. El B lo puedo cambiar a entre C, ¿verdad? Entonces entre C al cuadrado dividido entre 2 veces mu sub 0. Ahí lo acomodo, ¿verdad? Este término. Entonces esto me queda que es E cuadrado dividido entre 2 veces mu sub 0 por C cuadrado. Y el C lo voy a cambiar, el C cuadrado lo voy a cambiar a términos de mu sub 0 por epsilon 0, ¿verdad? Que sería este término de acá. Entonces me queda E cuadrado, ¿verdad? Por el mu sub 0 epsilon 0 dividido entre 2 veces mu sub 0. Se cancelan los mu sub 0, ¿verdad? Entonces me queda que la densidad del campo magnético es un medio de epsilon 0 E cuadrado, y vemos que esto es igual a la densidad del campo eléctrico. Entonces, para una onda electromagnética tenemos que la densidad del campo eléctrico magnético son iguales. Entonces, la densidad de energía total va a ser igual a U, yo la represento con una U, y esta U va a ser igual a U sub E más U sub B, ¿verdad? Y esto es, como es lo mismo, ¿verdad? Es 2 veces U sub E o bien 2 veces U sub B. Y esto simple y sencillamente es epsilon 0 por E cuadrado o bien B cuadrado dividido entre mu sub 0. Bueno, y nada más una pequeña nota. Aquí estamos trabajando, ¿verdad? Campos eléctricos y magnéticos. Entonces el E me representa el E x, t, y el B me representa un B de x, t. Y por último vamos a calcular la densidad de energía total promedio, ¿verdad? Que esto sería epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado promedio, y esto simple y sencillamente es un medio de epsilon 0 por E cuadrado max, y esto es lo mismo que B cuadrado max dividido entre 2 veces mu sub 0. Y por último podemos relacionar la intensidad, ¿verdad? Con este U promedio. Entonces la intensidad es igual al vector de Poynting promedio, que esto es lo mismo que C por el U promedio.